la verdad, de la verdad. Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos a este su programa Detrás de la Verdad de este 27 de febrero. Hay emergencia en el departamento de Santa Cruz. Los últimos reportes son alarmantes. 3 niños fallecieron en las últimas horas a causa del dengue. Está golpeando duramente el dengue en el departamento de Santa Cruz. El reporte nacional establece más de 31 fallecidos que se registran en lo que va del año. Se están estableciendo algunas medidas desde el Ministerio de Salud y desde la Secretaría Municipal de Salud para tratar de enfrentar a el dengue que está haciendo de las suyas, especialmente a los niños, especialmente a los menores de edad. El hospital de niños está colapsado de acuerdo a los informes, pero además los padres de familia denuncian que no hay medicamentos. Vamos a ir en estos momentos a un contacto directo con el ministro de Salud, Jason Ausa, a quien hemos invitado para poder conversar respecto a esta emergencia sanitaria que se vive en Santa Cruz, pero que no está lejos de amenazar también a otras regiones del resto del país. Se ha montado en las últimas horas un hospital móvil incluso en la zona del Plan 3000 para poder tratar de atender las 24 horas a todas aquellas personas que están afectadas o a todas aquellas personas que tengan síntomas de dengue. Vamos a ir, por favor, vamos a esperar. Allí está ya el ministro de Salud, Jason Ausa, listo para conversar con nosotros y para poder abordar este tema que sin duda alguna está preocupando a quienes vivimos en el departamento de Santa Cruz. Ministro, buenas noches. ¿Qué le podemos decir al país? ¿Qué le podemos decir a Santa Cruz respecto a esta? Deme la imagen, por favor, así como está. Estamos esperando que el ministro vaya a contactarse, vaya a sentarse, está ya con nosotros allí. Estamos esperando que el ministro vaya a poder sentarse para poder conversar con él respecto a esta emergencia que está provocando sin duda alguna una serie de temores en la población en la ciudad de Santa Cruz. Mientras eso sucede y mientras el ministro de Salud está listo para poder conversar con nosotros, hay un informe de esta mañana. Mónica, solo son informes locales que usted me ha presentado. Hay un informe de esta mañana a nivel nacional. El director de epidemiología en La Paz, por favor busquen la nota, y ahora sí está el ministro, ha dado a conocer que son más de 31 muertes que se registran en todo el país, muertes por el dengue. Ministro, buenas noches. ¿Qué le decimos al país? ¿Qué le decimos a Santa Cruz? Hay preocupación porque los muertos van en ascenso y por lo general se tratan de menores de edad. El hospital de niños está colapsado. Muy buenas noches, Junior. Bueno, tenemos que nosotros hablar de manera objetiva. Obviamente, si hablamos de casos acumulados, porque hasta la fecha se han presentado. Le doy datos del día de hoy, por ejemplo. Son 11.076 casos acumulados y todos los casos que den positivos para dengue van a ir acumulando esto. No puede haber un momento en el que disminuya la cantidad de decesos acumulados, porque ahora estamos en 33 y si hoy se da un deceso y mañana otro, esto va a ser 34 y la única tendencia es que incremente. Pero si nosotros Junior, analizamos la información por semanas epidemiológicas. Yo te diré, por ejemplo, que en la semana número 5 habíamos presentado 22.236 casos. En la semana 6, 2.364 casos. Elevamos un poco. En la semana número 7 hemos reducido a 1.821 casos. Y en la semana número 8 que acabamos de cerrar, se ha reducido la cantidad de casos. Hoy estamos contabilizando 726 casos. Estamos en una tendencia de disminución de casos que en cualquier momento puede cambiar, estimado Junior, porque esta no es una enfermedad como la COVID-19 en la que existe un agotamiento de casos, existe una saturación de casos y luego disminuye la onda de contagios. No es así.
Esto depende de un vector, depende del Aedes aegypti. Si existe el mosquito vector, entonces va a existir dengue. Si eliminamos el Aedes aegypti, eliminamos prácticamente la posibilidad de transmisión del dengue. Y si nosotros analizamos lo que tú mencionabas, la cantidad de muertes que han ocurrido las últimas semanas, podríamos analizar, por ejemplo, en la semana número 4 se han producido 8 fallecimientos. En la semana 5, 9 fallecimientos. En la semana 6, 2 fallecimientos. En la semana 7 no hemos registrado fallecimientos. En la semana 8, 1 fallecimiento. Y para esta semana todavía no hemos contabilizado fallecimientos, pero esto se va confirmando en base a un comité científico establecido. Si tú analizas la cantidad de decesos, podríamos decir con total solvencia que las últimas semanas la cantidad de decesos ha ido disminuyendo. Esto con el ánimo de darle a la población información objetiva. ¿Se le puede decir qué se está haciendo desde el Ministerio de Salud para tratar de enfrentar al dengue, si bien aún no se registra oficialmente en las estadísticas del Ministerio de Salud? Por ejemplo, este fin de semana se reportan 3 fallecidos, 3 niños muertos por dengue. ¿Qué se está haciendo? Porque escuchabas vos que los padres de familia incluso denuncian que no hay medicamentos en los hospitales. ¿Qué se hace desde el Ministerio de Salud? Y de manera coordinada tiene que ser con las gobernaciones y con los municipios, por lo menos con la gobernación de Santa Cruz y con el municipio de Santa Cruz. ¿Cómo está la coordinación y cómo está este tema de los medicamentos que los padres denuncian que no hay en el hospital de niños, por ejemplo? Estimado Junior, yo creo que más que decirle algo a la población por los medios de comunicación, nosotros queremos dejar a consideración de la gente qué es lo que ha ocurrido en la lucha contra el dengue hasta este momento en el departamento de Santa Cruz. Nosotros, como Ministerio de Salud, en los meses de septiembre, octubre, hemos enviado en insumos, reactivos, larvicidas, insecticidas, ropa de trabajo, todo lo necesario para la contención contra el dengue. En los meses de septiembre, octubre, ¿cuál era la agenda de la gobernación de Santa Cruz en ese momento? Estaban en situaciones netamente políticas. Y debemos ser muy claros ante esa situación. Una vez que han empezado a subir los casos, como Ministerio de Salud, hemos organizado una primera minga en coordinación con las Fuerzas Armadas y con participación del municipio. Hemos invitado a la gobernación, bien, gracias. En la primera minga no ha participado. En la segunda minga, que también ha sido por instrucción del hermano presidente, hemos movilizado más de 10.000 personas. Con la policía, el ejército, ahí sí, participación activa del municipio. Hemos mostrado a la población las acciones, la acción más importante de eliminación de criaderos de mosquitos para evitar la propagación de esta enfermedad. Y debemos decirlo con total claridad. Si bien en ese momento hemos invitado a la gobernación a que pueda participar de esta actividad, ustedes habrán visto el papel protagónico que ha jugado, y estoy siendo acá sarcástico, el papel protagónico que ha jugado la gobernación en esa gran minga, en la cual hemos logrado eliminar millones y millones de criaderos de mosquitos, concentrándonos en la actividad principal. Hemos visto que la alcaldía, por iniciativa propia, también ha realizado las campañas de limpieza, eliminación de criaderos, fumigación. Yo consulto al pueblo cruceño. ¿Qué acciones se han llevado adelante a partir del Servicio Departamental de Salud? Nosotros en ningún momento hemos querido generar controversias, porque creemos que no es nuestro papel, estimado Junior. Nos sentimos realmente incómodos de venir a decir qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cuando en este momento, más que generar cualquier tipo de repercusión, nuestro objetivo es generar acciones para favorecer la salud de nuestro pueblo. Pero ahora que escuchamos estas manifestaciones tan faltas de ética como el del secretario de Salud, nosotros nos sentimos obligados a decir nuestra verdad. Y la población cruceña lo sabe. ¿Qué campañas ha realizado Santa Cruz
el servicio departamental de Santa Cruz, que tiene toda una maquinaria de personal y equipamiento dentro de su departamento, donde es su responsabilidad tomar las acciones necesarias para estas enfermedades que no son nuevas, son endémicas. A más de esas acciones, que son las más importantes, de las mingas, acciones de limpieza que han sido liderizadas por el Ministerio de Salud, nos hemos sentado con el CEDES, nos hemos sentado con el municipio y hemos dicho, habilitemos todas las camas que sean posibles de habilitar, todas, sin excepción. Si es que tenemos que incorporar personal, vamos a incorporar el personal que sea necesario, pero habilitemos todas las camas que sean posibles de habilitar. Hemos logrado habilitar hace días 140 camas. No obstante eso, hemos habilitado un hospital móvil que hemos recibido de donación a través de la Organización Panamericana de la Salud. Ese hospital móvil, que puede tener cualquier procedencia, lo decimos con claridad, Junior. En ese hospital están trabajando médicos bolivianos del programa SAFSI Mi Salud, con recursos del Estado Plurinacional de Bolivia, con el objetivo de brindar salud a nuestra gente. En este momento se han hecho más de 4.000 atenciones gratuitas. Ese hospital atiende hasta 60 personas por hora. Y además tenemos 40 camas que hemos habilitado en caso de emergencia y en caso de que fueran necesarias. No obstante eso, nos hemos reunido con las cajas de salud y hemos solicitado la posibilidad de que habiliten todas las unidades de terapia intensiva, tanto pediátricas como para adultos, porque esto va a ser cubierto además por el Sistema Único de Salud. Y también en el Hospital del Niño hemos visto que se estaban realizando emisión de medicamentos que la gobernación tiene la obligación de comprar. ¿Por qué? Porque nosotros les transferimos recursos para que garanticen 14 partidas del SUS, entre ellas medicamentos, insumos y todo lo que garantice el funcionamiento de un servicio gratuito. Solamente el 2021 y el 2022 se les ha asignado 268.456.079 bolivianos. Y en cuanto a, no vamos a discutir la ejecución del Hospital del Niño, sí es una ejecución bastante alta, pero en las cuentas que maneja el Servicio Departamental de Salud existe un remanente de más de 17 millones que podían ser utilizados en medicamentos para el dengue, que no son medicamentos altamente costosos. Nosotros estamos trabajando también en esa tarea de garantizar que todos los niños cruceños, todas las personas adultas, mujeres, hombres, varones, que no tengan un seguro, reciban atención gratuita a través del Sistema Único de Salud. Y qué pena, estimado Junior, qué pena tener que en vez de estar anunciando esta acción más realizamos, esta acción, como estas que venimos enumerando, tengamos que desmentir y lamentablemente rebajarnos a la bajeza de un secretario de salud que intenta politizar aquello que en lo que más bien debería estar trabajando. Nos da verdadera lástima que él mismo haya puesto en evidencia la miseria humana que tiene al, en vez de estar planteando alternativas de solución, concentrarse solamente en los problemas. Pero nosotros no podemos permitir que se digan tales mentiras. Acá no interesa quién ha gestionado, quién no ha gestionado. Nosotros no hemos salido con esa noticia. Hacer una pregunta que uno de tus colegas en el reporte epidemiológico ha realizado, nosotros hemos respondido con la verdad que mantenemos. Y pedimos las disculpas del caso, pero tenemos que hablar con nombre y apellido, porque el 26 de febrero a las 13:30 tenemos registros de llamadas, registros de mensajes, registros de audios, además por la dificultad de comunicación que teníamos con el Brasil. Pero nos hemos comunicado con el doctor Marco Vigilato, coordinador nacional de zoonosis de Panatosa, Brasil, para solicitar este suero anti-escorpiano para este paciente. A las 15:04, el doctor Vigilato nos confirma la existencia de este suero, que es bastante raro de conseguir. Tenemos que ser claros también
en esa situación. Y a las 15:30 nos han confirmado a nosotros la posibilidad de asignarnos ese suelo y hemos pedido a la gobernación, al CEDES de Santa Cruz, específicamente al doctor Ronald Vargas, que se ocupe del traslado de este medicamento que ya había sido gestionado. Y como gran cosa muestran el certificado de recepción del documento, claro que va a estar recepcionado por el señor Ronald Vargas, pero es una gestión pero ese no debería ser el punto de discusión. Más bien nosotros solicitamos el respeto correspondiente para el dolor de esta familia. Y si nosotros tocamos el tema, es simplemente porque no podemos permitir las mentiras que este señor, con tal bajeza, manifiesta en los medios de comunicación. No podemos permitir, y nos duele esa situación. Por eso no quisiéramos referirnos más al tema, pero le vamos a decir a estos señores que han mostrado su inoperancia, que ante sus calumnias, ante sus mentiras, nosotros vamos a seguir respondiendo con más trabajo, vamos a seguir respondiendo con más ítems, vamos a seguir garantizando la gratuidad en salud de los medicamentos para todas aquellas personas que no tengan un seguro de salud. Y vamos a adoptar las estrategias que sean necesarias, con instrumentos donados de cualquier país, para garantizar la atención del pueblo cruceño y del pueblo boliviano. Ministro, el secretario de Salud de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz habló la jornada de este día lunes ante la emergencia sanitaria que se vive en la capital oriental. El hospital de niños ha colapsado. Usted me dirá de quién depende el hospital de niños, no sé si de la Gobernación, del municipio o del Ministerio de Salud. El hospital está colapsado. No hay medicamentos. Eso dicen los padres de familia, más allá de lo que digan los políticos, ¿no? Porque vimos algunas diputadas que fueron a tratar de hacer política con, obviamente, lo que está sucediendo allí, cuando lo que debería suceder es que a quien le corresponda, por ejemplo, se dote de medicamentos a los padres de familia, para los niños, porque lamentablemente, ministro, quienes llegan a un hospital público es gente que no tiene el dinero para irse a una clínica privada, porque le aseguro que si lo tuvieran, de repente no pisarían siquiera este hospital público, porque no tienen ninguno de los hospitales públicos en nuestro país las mejores credenciales de atender bien a los pacientes. ¿De quién depende el tema del hospital que está colapsado, el tema de los medicamentos? Pero además, don Edil Toledo decía hoy que por inoperante el ministro de Salud tendría que irse, tendría que renunciar a su cargo, además de llamar sinvergüenza a la viceministra que estuvo visitando este nosocomio, ¿no? La falta de respeto con la que este señor se dirige a la población, la bajeza que muestra, la falta de educación, nos obliga a contener las ganas de responderle como se merece, pero no podemos bajar a su nivel. Lo que sí vamos a hacer, estimado Junior, es que en el artículo 81 de la Ley Marco de Autonomía, es una ley que ha sido, al señor que seguramente se jacta de ser autonomista, una ley marco de autonomías que ha sido consensuada con gobernaciones y municipios, ahí se ha establecido las reglas del juego, qué es responsabilidad de quién. El gobierno nacional, bueno, aquí tengo el artículo, solamente el artículo 81, en el que establece las competencias tanto del nivel nacional, departamental y municipal. Lo invito al señor Toledo, que no estaría mal que le dé una lectura rápida a lo que son sus obligaciones. Una de las funciones principales del Ministerio de Salud es elaborar políticas nacionales de salud, normas nacionales que guíen el funcionamiento de los servicios. Por ejemplo, para la atención de enfermedades ponzoñosas que requieran la aplicación de antiofídicos y otros elementos, nosotros ya hemos establecido hace bastante tiempo atrás el procedimiento normativo de cómo se debe actuar. Pero tú me hacías la pregunta específica de quién es responsabilidad. Si hablamos de las obligaciones establecidas en este artículo 81 de la Ley Marco de Autonomía, es una ley, y hablamos de los gobiernos departamentales autónomos, en el inciso D, podríamos leer un montón de elementos que pondrían en evidencia el incumplimiento de las actividades que deberían de cumplir los servicios departamentales de salud. Pero solamente vamos a leer el inciso D.
Una de sus funciones fundamentales es proveer, a los establecimientos de salud de tercer nivel, Hospital del Niño, tercer nivel, responsabilidad de la gobernación, servicios básicos, equipos, equipamiento, mobiliario, acá hemos resaltado, medicamentos, insumos y demás suministros, así como de supervisar y controlar su uso. Nos resulta paradójico en este momento, hasta poco inteligente, que en todo momento ellos estén atacando que no hay infraestructura, que no hay falta, que no hay camas, que no hay equipamiento. Señores, esa es una obligación no desde ahora, desde hace bastante tiempo establecida y una responsabilidad de los gobiernos departamentales autónomos, establecida en la normativa vigente. Ministro, en resumen, ¿qué le decimos a la población? Hospital móvil, 140 camas. Ha estado la viceministra la mañana de este día, lunes, visitando el Hospital de Niños que está colapsado. ¿Qué medidas se están asumiendo desde el Ministerio de Salud, más allá de que los hospitales en lo inmediato dependen del municipio y de la gobernación como tal? ¿Qué se está haciendo en Santa Cruz, teniendo en cuenta que hay una emergencia sanitaria que de alguna manera está provocando cierto temor real o aparente de los padres de familia por los últimos casos que se vienen reportando? Por primera vez nosotros le vamos a dar la razón a algunos dirigentes médicos que el día sábado y domingo hablaban y decían: el gobierno nacional está haciendo show, cumpliendo actividades operativas, cuando su función es eminentemente normativa. Le damos la razón. Tiene toda la razón del mundo. Pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, viendo la inoperancia del Servicio Departamental de Salud, viendo la inoperancia del secretario de Salud de Santa Cruz, que en vez de hacer politiquería, debería preocuparse por alguna acción, tal cual ha hecho el Ministerio de Salud cuando no era su responsabilidad. Porque nosotros tal vez deberíamos solamente dar la instrucción o establecer la normativa que establece cómo actuar en todos los casos y limitarnos a ello. No, cumplimos además, extralimitándonos a acciones operativas. En cuanto al dengue, solamente estos últimos días, solamente la pasada semana hemos entregado 257 ítems para fortalecer la capacidad de atención hospitalaria en los centros de segundo y tercer nivel, incluyendo el Hospital de Montero. Y acá podemos describir cuántas camas hemos podido habilitar. En el primer nivel, aunque sea un poco largo, lo vamos a decir con nombre y apellido. En el Centro de Salud Distrito Municipal 10, en el Centro de Salud 10 de Octubre, en el Centro de Salud Tatú, en el Centro de Salud Elvira Ulderich, hemos habilitado 40 camas. En centros de segundo nivel, en el Hospital Municipal Francés, Pampa de la Isla, Bajío del Oriente, Villa 1 de Mayo, Plan 3000, hemos habilitado 69 camas. En el Hospital Móvil para emergencia de atención exclusiva del dengue hemos habilitado 40 camas. En el Hospital de tercer nivel, San Juan de Dios, Hospital del Niño, Hospital de Japonés, hemos habilitado 87 camas, haciendo un total de 236 camas que van a significar, sabemos, no vamos a ser demagógicos, esto no soluciona la actual contingencia que estamos viviendo. ¿Qué es lo que soluciona? Evitar que nuestra población se siga enfermando de dengue. Señor secretario de Salud, usted ha visto, no ha participado, pero ha visto las acciones que hemos realizado como Ministerio de Salud junto a los militares. Copie esa acción. Eso va a evitar que la población se evite de dengue, evite contagiarse de dengue. Usted ha visto, no ha participado, lo reitero, pero ha visto, por lo menos ha estado de pantalla ahí, cuando junto con la alcaldía, el CEDES, y el Ministerio de Salud, los militares y los policías, hemos movilizado más de 10.000 personas por instrucción del presidente para eliminar criaderos de mosquito. En ese momento le pedimos que imite esas acciones, porque eso sabe qué está provocando esta acción. De 2.336 casos en la semana 6, hemos podido registrar 1.623 casos en la semana 7. Estos son datos que fluctúan constantemente.
porque estamos hablando de una vigilancia no activa, estamos hablando de una vigilancia centinela, que es muy difícil comparar una enfermedad con otra. Estos números pueden variar y la próxima semana puede darse una elevación de casos porque en los carnavales hemos visto gran eliminación de desechos que pueden almacenar y constituirse en reservorios de mosquito. Pero le decimos al secretario de Salud de la Gobernación, en vez de obligarnos a salir a hablar de estas cosas utilizando, lamentablemente, usted utilizando tan torpemente la muerte de un niño, acciones políticas. Nosotros lo invitamos más bien a realizar acciones que vayan orientadas a proteger la salud de su pueblo. Acciones que además son su responsabilidad, porque tal como sus correligionarios lo han dicho, el Ministerio de Salud cumple acciones normativas que hemos cumplido. Y usted debería cumplir acciones operativas, pero ante su inoperancia nos vemos obligados a actuar como Ministerio de Salud y lo vamos a seguir haciendo. No porque usted entre en una discusión política, nosotros nos vamos a detener. Vamos a seguir asignando ítems. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra respuesta sanitaria. Vamos a seguir trabajando en la eliminación de criaderos. Y vamos a vencer el dengue. Ministro, la última consulta, si me permite, por favor. ¿Hay o no hay coordinación con la Gobernación, el CEDES, la Secretaría de Salud, con el Ministerio del Ramo, teniendo en cuenta que en estos momentos el dengue no pregunta, digamos, si puso la cama la Gobernación, el municipio o el Ministerio, ¿no? Los muertos y los enfermos caen, no importando de qué partido, de qué color, o si son chicos, o si son grandes, o si son hombres, o si son mujeres, ¿no? Junior, la coordinación tiene que existir. Nosotros hemos apostado a esa coordinación. Nos vemos sorprendidos ante estas manifestaciones que rayan ya en lo incomprensible. Nosotros vamos a seguir trabajando, tal como lo hemos hecho con el municipio, tal en su momento lo hemos hecho, porque para habilitar las camas en los hospitales de tercer nivel, segundo nivel, nosotros nos hemos sentado. Hemos enviado a nuestro viceministro específicamente para respuesta del sistema sanitario, lo hemos enviado para que se reúna con responsables del CEDES, con responsables de la dirección municipal para decir cuántas camas más podemos habilitar. Todo lo que necesiten como Ministerio de Salud lo vamos a facilitar para ampliar la posibilidad de respuesta sanitaria. ¿Este es un elemento importante? Sí. El más importante es eliminar la posibilidad de contagio, eliminando los criaderos, sí, pero no podemos descuidar este otro componente. La coordinación es necesaria, es vital y debe desarrollarse. Por eso, una vez más, intentando no caer en la bajeza, pero tenemos que mostrar y no podemos quedarnos callados ante las mentiras que se están manifestando. Pero con firmeza y con educación tenemos que decir que la coordinación debemos realizarla no por afanes políticos o por afinidad, como han querido insinuar algunas otras instancias. Tenemos que hacerla porque tenemos un objetivo mayor, la defensa de la salud y la vida del pueblo cruceño. Y gracias a acciones mancomunadas, coordinadas con varias instancias, estamos registrando, no podemos hablar de desescalada, no podemos hablar de eso, pero hay una tendencia de disminución de casos las 2 últimas semanas, que en cualquier momento puede cambiar. En eso tenemos que ser muy claros, pero por lo menos estamos viendo resultados de las acciones antes realizadas. Si seguimos a este ritmo, estamos seguros que en poco tiempo vamos a darle la respuesta que la población cruceña necesita. Y para esto es importante dejar afanes políticos de lado y comenzar a trabajar para el pueblo cruceño. Muchas gracias, ministro. Le agradecemos por su tiempo. Esperábamos a don Edil Toledo para luego conversar con él. Gracias, ministro. 22:20 estaba convocado. Estamos un poco demorados. Gracias. Muchas gracias, ministro, por su información y por los detalles que nos ha proporcionado respecto a esto que provoca emergencia en Santa Cruz. Buenas noches. Las gracias a ti, Junior. Pedir la colaboración del pueblo cruceño. Si no existe el mosquito, no va a existir dengue.
y el mosquito está almacenándose en los reservorios que están alrededor de su casa. No permitamos la acumulación de estos criaderos. Con el trabajo de todos vamos a vencer también el dengue. Muchas gracias, Junior. Gracias, sí, claro que sí. Muchas gracias. Era un diálogo con el ministro de Salud, Jason Ausa. Vamos a